La entrevista es otro instrumento de recolección de información de tipo social, pero tiene las características de que es un instrumento puramente cualitativo. Se utiliza para obtener información en profundidad, ampliar datos, inquirir detalles, extender horizontes, recabar nuevas ideas y cuando no es posible observar o es muy costoso hacerlo. En su definición, la entrevista es una reunión y conversación entre un entrevistado y un entrevistador que se realiza con el objetivo que el segundo obtenga del primero información sobre un determinado aspecto. Son principalmente unipersonales, o sea, un solo entrevistado, pero en casos especiales pueden entrevistarse 2 o 3 personas que compartan una visión común sobre el tema, por ejemplo, una pareja de arquitectos socios. Las entrevistas estructuradas, en ellas el entrevistador realiza su labor basándose en una guía predefinida de preguntas específicas, pero no es un cuestionario, hay que aclarar eso, y se sujeta únicamente a ellas. La guía prescribe qué preguntas se harán y en qué orden. ¿La ventaja cuál es? Pues la ventaja es que permite una codificación y un análisis cuantitativo en un momento dado. Hablemos cuantitativo de una pequeña distribución de frecuencias. También de ser eficientes en el uso del tiempo del entrevistado. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que le vamos a preguntar y no vamos a estar quizás consumiendo tiempo de más. Las semiestructuradas se basa en una guía de preguntas predefinidas, pero tiene la libertad para introducir preguntas adicionales o reformularlas, precisar conceptos, es decir, hay flexibilidad, inquirir detalles o cambiar el orden de las preguntas. Las entrevistas semiestructuradas tienen la ventaja de que permiten una flexibilidad para cubrir áreas no planeadas o inquirir detalles sobre respuestas poco precisas, pero exigen más preparación y habilidad de parte de los entrevistadores. Y las entrevistas libres son aquellas donde no hay ninguna guía, es decir, hay una guía pero no estructurada, sino de conceptos o de contenidos muy generales. En este caso, el entrevistador tiene la absoluta libertad para definir la cantidad, ritmo, redacción y estructura de las preguntas. Las entrevistas libres tienen la ventaja de potencialmente adaptarse 100% a las características específicas de cada entrevistado y por lo tanto permiten obtener respuestas profundas o muy precisas. Sin embargo, requieren de entrevistadores entrenados, empáticos y hábiles en comunicación verbal y no verbal. En una entrevista es recomendable hacer este tipo de preguntas. Tenemos lo que son las preguntas generales que sirven para tantear la opinión o ideas principales, al tenor de ¿qué opina usted de? ¿Cuál cree usted que son? ¿Cómo ve usted la situación actual de? Preguntas de ejemplificación para ampliar las respuestas y motivar al entrevistado a pensar nuevos temas o perspectivas sobre un asunto. Por ejemplo, usted ha mencionado que ¿podría proporcionarme un ejemplo? ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿qué? ¿Hay algún ejemplo conocido? Hay preguntas que se llaman de contraste, que se utilizan para generar contrapuntos, definir extremos, establecer rangos, obligar al entrevistado a dar juicios y o jerarquizar opciones. Por ejemplo, ¿qué semejanzas o diferencias usted encuentra entre? ¿Cuáles son las ventajas de frente a? ¿Cuál sería el caso contrario? Preguntas de posición son otro tipo de preguntas que podemos incluir en nuestra guía de entrevista. Se usan para incitar al entrevistado a adoptar una posición definida frente a un tema o asunto. Nunca deben ser hechas al comienzo de la entrevista, solo después de haber tocado ya el tema en otra pregunta. En ese sentido, pudiéramos redactar:
¿Cree usted que es correcto que? ¿O cuál es su postura frente a? Preguntas de sensación. Otro tipo de preguntas que podemos nosotros incluir es para llevar la conversación hacia un plano más personal, especialmente cuando el entrevistado ha dado solo respuestas muy formales de lugares comunes. ¿Cómo siente usted que está? ¿Pudiera ser? ¿Cuál es su sensación frente a? Personalmente, ¿tiene usted confianza en qué? Es decir, medir la sensación del entrevistado. Las preguntas de simulación se hacen preguntas incómodas pero en forma indirecta, es decir, creamos nosotros situaciones ficticias que justifiquen esas preguntas o para hacer avanzar la conversación hacia terrenos más exploratorios. Por ejemplo, si usted fuera, etcétera, ¿cuál sería su principal acción para? Si la normativa cambiara, ¿cuál sería la reacción de su empresa? Preguntas de ampliación, pues como su nombre lo dice, es para profundizar o complementar las respuestas. En este caso, podemos decir o podemos preguntar al tenor de, pero lo que usted dice no se contradice con, o cómo usted justificaría su respuesta frente a, etcétera. Preguntas de parafraseo sirven para hacer una síntesis de lo conversado, confirmar lo que el entrevistador entiende de las respuestas, mostrar comprensión y atención. Por ejemplo, si entiendo bien, usted ha mencionado que, ¿es correcto? Según su respuesta, las tres principales variables que definen el problema serían esta y esta. Preguntas circulares sirven para estimular al entrevistado a reflexionar sobre sus propias respuestas y su percepción de las situaciones, obligando a adoptar una postura crítica frente a sí mismo. ¿Quién ve las cosas igual o diferente que usted? ¿Cómo cree usted que el mercado externo entendería una postura como la suya? Preguntas cerradas, en este caso, son aquellas que se hacen para permitir codificar y comparar respuestas entre diferentes entrevistados. ¿Cuánto es él? Ahí esperamos una cantidad numérica. ¿Qué son las? ¿Cómo se define? El proceso de aplicación de una entrevista debe empezar con el rapport, que es romper el hielo, ganarse la confianza del entrevistado, después todo el desarrollo o aplicación de la entrevista y por último el cierre. Como ya dijimos anteriormente, el rapport es la primera fase de aproximación al entrevistado. Se crea un clima de confianza y una conexión empática. Durante esos minutos iniciales debe intentar romperse la excesiva formalidad, lograr un clima de neutralidad y espontaneidad, adecuado para respuestas amplias. Para el desarrollo de la entrevista, se recomienda comenzar con preguntas sencillas o abiertas a fin de ganar confianza con el entrevistado y conocer su punto de vista general respecto a los temas claves. Entonces, en el desarrollo de la entrevista tendríamos estos procesos. Primeramente, preguntas generales, comenzar con preguntas generales. En segundo lugar, las preguntas complejas. En tercer lugar, las preguntas sensibles. Y en cuarto lugar, las preguntas resumen. Para el cierre de la entrevista, pues se debe realizar en tono conciliador, con ánimo de conclusión. Antes de concluir definitivamente, se debe de hacer un repaso general a fin de detectar puntos no respondidos o asuntos sobre los que todavía persistan dudas. Recomendaciones para el entrevistador es prestar 100% de atención al entrevistado. Otra recomendación es nunca interrumpir al entrevistado. Otra recomendación es, después de cada respuesta, esperar entre 1 y 2 segundos antes de lanzar la siguiente pregunta. La siguiente es mirar a los ojos al entrevistado, pero sin intimidar. Otra más es asentir con
con las respuestas como señal de sí, estoy atento y entendiendo, y mantener una legítima curiosidad. También tenemos que evitar nosotros como entrevistadores, evitar preguntas que se puedan responder con un solo sí o un no, porque eso no nos daría absolutamente nada de información. También se tiene que hacer una pregunta por vez, es decir, una pregunta debe ir referida a un solo ítem, debe ir referida a una sola variable. Tenemos que permitirle al entrevistador ampliar sus respuestas, tenemos que demostrar aprecio por cada respuesta, cuidar el lenguaje no verbal, adoptar una postura natural, no apuntar, no cruzar los brazos y no preguntar tampoco con la respuesta ya implícita. Destensar el ambiente con algún comentario fuera del tema de la entrevista, dejar abierta la posibilidad de complementar la entrevista y en algunas ocasiones también comprometerse a enviar una versión escrita de la entrevista al entrevistado para su revisión. Fin de la presentación.